Ahora vamos a continuar con la segunda parte. ¿Ya? Como recién fue consulta, no pude hacer lo que me correspondía a mí. Pero está bien que me haga las consultas, si esa es la idea. Ya. Entonces, yo le estaba diciendo que nosotros hemos trabajado con la medida de tendencia central ya, pues hemos visto la media, que era la suma de los datos dividido por una cantidad X de datos. Por ejemplo, si tengo 5 notas, esas 5 notas las sumo y lo divido por 5. Sería la media aritmética. La mediana, cuando estaban todos los datos así desordenados, lo que hacíamos era ordenarlos de menor a mayor, y al ordenarlo, el que quedaba en el medio era la mediana. Pero si quedaban 2 números en el medio, esos 2 números se sumaban y se dividía por 2. ¿Ya? Y la moda era el que más se repetía. Ay, me está llegando más gente, disculpen, tengo que admitirlo a todos. Ahora, con datos agrupados y con las tablas que tenemos ahora, hay que utilizar una fórmula. Yo se la coloqué en la guía de las fórmulas porque igual son medias raras, ¿ya? Son 3 fórmulas que vamos a trabajar, ¿ya? La primera es la media, de la media aritmética, ¿ya? Que sería, ese símbolo significa la sumatoria, o sea, sería la suma de xi por fi. ¿Qué sería eso? Xi es la marca de clase, ¿ya? Fi es la frecuencia y n el total de datos. Sé que en palabras no se entiende, pero ahora en el ejemplo lo van a entender. Ya. Acá, la marca de clase. Marca de clase. ¿Cómo se obtenía la marca de clase? Era sumando y dividiendo el 55 y el 60, ¿o no? Sí, correcto. 55 más 60, igual dividido 2, y eso da 57,5. Acá no importa qué da con decimales. Ya que sería 60 más 65 dividido 2, 62,5. Acá 65 más 70, 67,5. 70 más 75, 72,5. 75 más 80 dividido 2, 77,5. 80 más 85, 82,5. 82,5. 85 más 90 dividido 2, 87,5. ¿Ya? Ya teníamos aparte. La que se encuentra aquí. Ah, pero este no es F mayúscula, era F minúscula. Aquí era la acumulada, ¿no es cierto? ¿Cómo se sacaba la acumulada? ¿Cómo se sacaba la acumulada? ¿Cómo se sacaba la acumulada? Era dividiendo el 100, ¿no? A ver. No, este dato, a ver si puedo poner el lápiz. Se divide por la cantidad, ¿o no? Ese dato, primero, se repetía acá. Ah, Quedaría 5. Y ese 5 se suma con el 18. 23. El 23 se suma con el 20. 43. El 43 se suma con el 50. 93. El 93 se suma con el 17. 110. El 110 se suma con el 16. 126. Y el 126 con el 4 da 130. Recuerde también que este... A ver, ¿dónde está? El lápiz.
Ay, con tanta ¿Sí? ¿Quién tiene música? Apaga el audio, oye. Ah, ya sé quién era. ¿Quién era? Empieza con F. Ya, a esto le iba a Era la decir. Fabiana. Ya, pues, Fabiana. Recuerden, este de acá tiene que ser el mismo que el de acá. ¿Ya? Y lo último, el X, Y, F, I es la multiplicación. ¿De quién? De este dato, de la marca de clase multiplicado por el 5. Entonces, esos datos van aquí. Sería 57,5 por 5. Sería... Profe, ¿Sí? la F minúscula con la I minúscula, ¿Sí? ¿cuál es la frecuencia relativa o No, la la acumulada? absoluta. La absoluta. Ah, ya. ¿Ya? Y esta es la absoluta acumulada. ¿Ya? Porque la que tiene porcentaje o la que tiene decimales es la relativa. En este caso no hay Sí. decimales. Ah, ya. Ocupan esas nomás, las que están en esta tabla. Y ahora sería 62,5 por 18. 1125. Después sería 67,5 multiplicado por 20. 1350. Después sería 72,5 más, o sea, por 50. 3625. Sería 77,5 por 17. 17,5. Después sería 82,5 por 16. 1320. Y 87,5 multiplicado por 4, 350. Ya. Según la fórmula que les di recién, era la sumatoria. Voy a devolverme yo. Voy a borrar todo esto que puse. Borrar. Ah. Acá me voy a devolver. Necesito el lápiz. Ya. Acá la fórmula era la sumatoria de xi por fi partido en n. ¿Ya? Entonces acá, lo primero que habría que hacer es sumar todos estos. ¿Ya? Y esa sería la sumatoria. Sumar todo eso. ¿Ya? ¿Alguien lo puede sacar? Por si me equivoco yo para que tengamos el mismo resultado. Se suman, ¿cierto? Se suman, sí, todos estos de acá. Los de este lado. A Omar le dio 9.375. A mí me dio otro resultado. A ver, A sí. mí me da 9116,2. 287,5, 1125. Hay que tener cuidado con la coma. Sí. Ay, acá me faltó. 9.375 me dio a mí igual.
¿Ya? Entonces, acá, No, profe, esperen. 287, a Nicolás también le dio 9.375. Sí, está bien, profe. Ya, 9.375 se tiene que dividir por n. ¿Quién es n? Ahí lo tengo marcadito el n. 130 Dividido. por 130. Ay, yo. 72,11. 11. Esa sería la media. En este caso. ¿Ya? Se ve difícil, pero no es tanto. Me da show. Bueno, está más fácil que la tabla que estábamos haciendo recién. Sí, eso sí. ¿Y alguna duda ahí? Porque viene la otra. No. Pues sí. Ya voy a ir al siguiente. Ahora viene la mediana. Ya, la mediana es la medida de posición. Entonces, lo primero que hay que sacar es n partido en 2. n partido en 2. ¿Ya? Aquí tengo la fórmula. Se ve bastante feo, pero tengo la explicación de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces acá, la fórmula de la mediana es esta. Es li, que significa límite inferior. Ahí voy a explicar cuál es. Más la amplitud, que sería el rango, por n partido en 2, menos fi, frecuencia absoluta acumulada. Parece que, pero aquí esta f no es mayúscula, esta es una f minúscula. Una wea así como, no, como que revienta algo. Como que revienta una wea y ¿qué wea habrá sido? Y yo seguí, pues, weón. Apaga el micrófono. ¿Quién es el que siguió y...? Fue helado. ¿Ya? Ya. Frecuencia absoluta, la fi-1, de ahí voy a explicar cada uno. Es frecuencia acumulada anterior y frecuencia absoluta en la posición. Y voy a copiarlo, porque si no, con lo que voy a hacer ahora no van a entender ni J. Ya, miren. Tengo aquí la tabla ya hecha. La misma que hicimos recién. ¿Ya? De esa tabla, yo tengo que utilizar esa fórmula. ¿Cómo lo hago? Lo primero es sacar... Lo primero que me pedía era sacar n partido en 2. N partido en 2. Eso es lo primero que me pedía. ¿Cuánto sería? 130 partido en 2. 65. Correcto, ya. Sí. 65. ¿Ya? Como es 130 partido 65, ¿ya? Me tengo que fijar, aquí tengo que buscar entre las frecuencias, el valor de... ¿la frecuencia? Sí. A ver, voy a leer bien porque me equivoqué yo. Sí, la frecuencia absoluta. En la frecuencia, en esta de acá, tengo que buscar el 65. ¿Ya? En la acumulada. Ah, me perdí yo. Sí, en la acumulada. En la acumulada, en esta de acá. El primero, el más cercano es 43. ¿Ya? Pero está muy lejos, entonces, según lo que puse acá, dice, mediana es una medida de posición, por lo tanto debemos sacar la posición de donde está la mediana. Si no se encuentra, el 65 no se encuentra acá en este intervalo, no se encuentra acá. No está aquí el 65. ¿Ya? Como no está, tengo que ir al siguiente. ¿Ya? El más cercano es 43. ¿Pero cuál es el siguiente de él? El 93. Entonces, todo este intervalo de acá, todo este intervalo va a ser llamado el intervalo de la mediana. Y en ese intervalo vamos a trabajar. ¿Me entendieron o no? No. Nicolás dice que sí. Mire, Yo no. primero me salió 65, ¿ya?
Ya. El 65 no está. Aquí, tengo que fijar, primero me tengo que fijar en esta. En la, voy a poner la flechita. Ahí. No, pues esa no es. En esta, con esa tengo que trabajar. ¿Ya? En esa busco el 65, pero el 65 no está. ¿Ya? El más cercano es 43, entonces me tengo que ir a la frecuencia acumulada siguiente, que sería 93. A eso se refiere. Ya. ¿Ya? Y de ahí ahora empezamos a utilizar los datos de la fórmula que está arriba. Dice, era el límite inferior. El límite inferior es este. Límite inferior, a ver si puedo cambiar el color. El límite inferior es ese, el 70. El inferior se refiere al que está a la izquierda. ¿Ya? Entonces acá la fórmula que daría límite inferior sería, voy a ponerme, sería 70 más la amplitud, que sería el rango. ¿Cuánto me daría el rango? Si el rango es la resta del mayor con el menor. De 90 menos 55 me daría 35. ¿Ya? Carle, apaga el micrófono. Ya, espérate. Después viene n partido en 2. ¿Cuánto era n partido en 2? Ya lo sacamos recién. 65. 65. Menos f, y aquí es donde se pueden enredar. Dice fi menos 1. Fi menos 1, me voy a la frecuencia, me voy a este. Me voy a las frecuencias, a estas de acá, a estas. Esta es mi frecuencia del intervalo. ¿Cuál es el anterior a él? El 72. No, El el 20, anterior. ¿no? ¿Ah? El 20. El anterior es el 20. ¿Ya? Entonces aquí sería 65 menos 20. Y eso está partido por la frecuencia acumulada. ¿Cuál es la frecuencia? Esta. La del intervalo. Es que tengo que ir con cuidado acá porque se puede enredar acá. No manches. ¿Ya? Entonces aquí esto sería partido en 50. Ahora voy a ponerlo con el formato de ecuación porque ahí se... Me da 0,9. Ya, pero cuidado aquí. A ver, espérese, que primero... No, este 35 no tiene nada que ver ahí. Ahí, 35. Ya, fíjense cómo quedó la fórmula. Primero resuelvo eso de ahí, lo que está en oscuro. ¿Ya? Sería 65 menos 20. 0,9. Dividido en 50, 0,9. 45 dividido en 50, 0. Ya, no, pues. 65 menos 20. ¿Cuánto es eso? 60. 45. Y el 45 lo divide por 50. Ah, sí, tiene razón, 0,9. Disculpe. ¿Ya? Entonces acá me faltó colocar el 0. La fórmula quedaría el 70 es el último valor que uno considera, ¿ya? Más 35, y ese 35 se multiplica por 0,9. 31,5. 31,5. Entonces me daría mediana es igual a 70 más 31,5. ¿Ya? 101,5. 101,5. Y esa sería la mediana. Profe, no manches. ¿Ya? ¿Enredado? Sí, pero es fácil. Por ahora. Que tienen que, bastante, lo que tienen que tener en cuenta en la mediana es, primero, sacar esto, que sería la medida de posición.
¿ya? Que es este número, el total de toda la frecuencia, dividido por 2. Ese es el que más lo lleva. Ese lo revisamos aquí en la frecuencia acumulada, buscamos ese número, pero aquí no está porque está el 5, 23, llega hasta el 43. No está el 65, entonces como no está, me voy al siguiente que sería el del 93. Anda a ponerte zapatos. ¿Ya? Y de ahí y después se trabaja con ese intervalo. Y siempre que cuando te digan FI-1, se refiere al lado izquierdo del intervalo. ¿Ya? Sí. Al límite si dice límite inferior, es menos 70. Si es frecuencia I-1, es el que va arriba. Este. Si me dijera, voy a poner aquí, pero lo vamos a poner ahora. Y si me dijera FI más 1, ¿cuál debería ser? Oh. Este es mi intervalo, este es mi FI. El más 1, ¿cuál sería? El que está abajo. Ah, ya. ¿Ya? Así va. ¿Alguna otra consulta aquí? Porque este ya está complejo y el que viene igual tenemos que revisarlo también. Son 3 fórmulas. No, yo, listo. Ya voy a ir a la siguiente, así que voy a borrar todas esas líneas que hice. Por último, la moda. Ya. La moda, la fórmula se ve bastante grande, pero los datos que se utilizan son bastante pocos. Se busca la frecuencia, en la frecuencia el mayor valor y se considera ese intervalo como intervalo modal. ¿Ya? Entonces, en la frecuencia absoluta. ¿Ya? El mayor valor. Entonces acá, en esta, voy a poner aquí de nuevo una flechita, en esta. ¿Cuál es el mayor valor? De todos los que están ahí. El 50, sí. El 50 me están diciendo ahí por el chat. Entonces me voy al 50 y hago lo mismo que hice recién. Hago un encierro el intervalo del 50. ¿Ya? Y si se fijan, coincidió con el de la mediana. Coincidió. ¿Ya? Entonces ahora me voy a devolver a la fórmula porque no me la sé así de memoria. Voy a copiar esta. Me voy a la siguiente. Ya, ahí está la fórmula. Entonces, la fórmula me dice límite inferior más la amplitud, que sería el rango, y eso se va a multiplicar por la frecuencia absoluta del intervalo, ¿ya? Ojo, la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta anterior, que era 20 recién, paréntesis, frecuencia absoluta del intervalo, que es 50, menos la frecuencia absoluta anterior, 20, más frecuencia absoluta del intervalo, 50, menos la frecuencia absoluta siguiente, que sería 17. ¿Me entendieron algo o no? Sí. Miren, lo vamos a hacer aquí. No. Ya, el límite inferior es ese, 70. Se me explotó el cerebro. Qué pena que le haya explotado el cerebro. ¿Ya? Entonces sería 70. El 70 es el último dato que se ocupa. Más. El rango, ¿cuánto daba recién? ¿Cuánto dio? Lo tenemos que sacar de nuevo. 90 menos 55. 35. 35. Paréntesis.
sería F, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta aquí es 50. Entonces sería 50 menos, eso, 50 menos 20, la parte de arriba, y eso se divide por... 17. No, primero esa parte, que sería, de nuevo, se repite lo mismo, sería 50 menos 20 más 50 menos, ahora sí el 17. Oiga, pero que no hay un 1 ahí. ¿Dónde aquí? ¿Más 1? ¿Ese? No, ¿Dónde entonces? ¿Qué me rayó ahí? ese. No, ese de división. Mire, si lo tengo que transformar ahora. Ah, pero es que ese FI menos 1 se refiere a este. Que, mire, se lo voy a hacer más fácil. Primero, el FI es el 50. ¿Ya? El FI menos 1 es el 20. Y el FI más 1 es el 17. Ah, ya. ¿Ya? Eso es lo que tienen que reemplazar ustedes en la fórmula. Que fue lo que reemplacé yo aquí. Pero aquí se ve bastante feo porque tengo que editar esto. Entonces, pongamos los datos que corresponden. 50 menos 20, 30. Y aquí sería 50 menos 20, 30. 30. Y 50 menos 17, 33 o no. y 33. Entonces, acá, espérese que esto, no sé por qué no me da la... no me dio como corresponde. 30, y acá, arriba sería 30, y abajo sería la suma de 30 más 33, que serían 63. ¿Ya? ¿Y qué habría que hacer? Primero, el 30, dividirlo por 33, va a dar... 63, ¿qué no era? Sí, pues 30 dividido 60, 63. 0,48. Entonces la moda es igual 70 más 35 por 0,48. Ahora sería 35 por 0,48. No, sería igual a 70 más 16,8. Y la moda quedaría entonces en más 70, 86,8. Está fácil. ¿Ya? Lo complejo es identificar los datos. Eso más que nada. Ay, sí. ¿Ya? Recuerden, miren, algo que tienen que tener en cuenta. En la moda, utilizamos este intervalo para identificar. En la moda. Pero para buscar la cosa esa del medio, sí, eso. En la mediana, Sí, pero buscar en la el centro, eso. ¿sí? Ya, entonces, ese de ahí es para buscar la moda. Ese voy a cambiar el color. Este de acá, ese de ahí, es para buscar la mediana. ¿Ya? Y cuando se tiene, hay que tener en cuenta que el de la mediana, si el dato no está, hay que considerar siempre el siguiente. ¿Ya? Ya. ¿Alguien en otra consulta me está avisando ya que se está acabando el tiempo? Me quedan 10 minutos para consultas. Pero entonces para buscar la moda, ¿te dan el número exacto o no?
¿Ah? Para buscar No, la moda. en la moda tú buscas el mayor, el más grande de todos estos de acá. Ah, ya. El más grande de todo ello era el 50. Entonces, por eso yo consideré ahí en la frecuencia ese intervalo, porque ahí está la mayor cantidad de datos. Y el otro es el que se aproxima. Ah, ya. A ver, ¿Va a mandar guía entonces? ¿Ah? Sí. Jo. Pero que aquí tengo una... 35. A ver si alcanzo a mostrársela para que... Van a sufrir. Ya, a ver. Ahí, en esta está la fórmula. ¿Ya? Está la fórmula y está qué significa cada uno de ellos. Por si acaso. Está el de la mediana, aquí están las cosas de la mediana. Está la moda, aquí están las cosas de la moda. ¿Qué significa cada uno? Entonces acá hay que completar esta tabla y hacer lo que hicimos recién. Después lo mismo acá. En este caso, transformemos la estatura. Para que no tenga problemas, lo vamos a dejar en centímetros mejor. ¿Ya? Porque eso igual en metros complica un poco. Como pasó recién, cuando me estaban preguntando, ustedes me preguntaron y tenían duda con los metros. Entonces lo vamos a dejar en centímetros mejor. ¿Ya? Entonces acá lo mismo. Se busca la marca de clase, se suman estos, se saca la acumulada, la relativa, aunque no se ocupe. No la vamos a sacar porque no la ocupamos. No lo ocupamos, chao. Y el XI, X, Y, F, I. Ya que la multiplicación, recuerden que el X, Y, F, I es la multiplicación de este por S. S por S, todo eso de ahí. Se van colocando acá y después se coloca la sumatoria ahí. La suma de todos ellos. Acá lo mismo y acá lo mismo. Es utilizar las tres fórmulas que vimos recién. Ah, cortito. ¿Ya? Si tienen consulta durante la semana, me preguntan nomás. ¿Ya? Ya, profe. No hay problema. Pero por favor que sean de las 10 a las 7 de la tarde, no a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Si me preguntan a esa hora, yo les responder al otro día. Chimeo palo, oiga. No, Pues sí, con eso. bueno, en todo caso, mire, al único curso que le respondo después del horario. ¿Cuándo la voy a enviar? Ahora. En este rato la voy a subir a la plataforma. Ya. Ya, profe. Hablen como gente normal. Ella ¿Acaso va somos normal. normales, cámara? ¿Ah? Ya. Ya, muchachos. Oiga, Que no les hable vaya- de usted, ¿Ah? no hable de No, ustedes. uno Habla, no ¿Qué más. puso ahí para todo? hablan como estúpido, como Ah, ¿qué tontos, puso ahí para todo? No, sí. como O- enfermos. Ya. Oiga, profe, si supiera Mire, prefiero no saber. lo que están haciendo estas niñas. Cámara, la foto de recién, acuérdate. Chao, me voy. ¡Obvio! Ya. Ya, niño. Ya, profe, La foto de perfil. Ya, chao, profe. Chao, que les vaya bien. Voy a Chao. mandar la guía en un Profe. ratito, voy a subirla a la plataforma. Ya. Ya, Chao. chao. Profe. Omar,